Bueno, pues muy buenas tardes. Qué bueno que estamos aquí todos reunidos. Y precisamente vamos a concluir el día de hoy con nuestro curso, comenzado hace 5 sesiones, sobre el asesinato de Cuauhtémoc perpetrado por Hernán Cortés. Y hoy nos toca el último tema, que lleva por título Síntesis del magnicidio de Cuauhtémoc perpetrado por Cortés, ¿verdad? Pues es muy importante que estemos precisamente en la casa de Salvador Rodríguez Juárez, dando esta plática, porque esta es una casa en donde se guardó el secreto de donde se encontraban los restos de Cuauhtémoc. Y este secreto guardado es una verdad, es una casa en donde se resguardó la verdad. Y luego, una vez que Salvador Rodríguez Juárez abrió el secreto, manifestó a todas las personas de México la verdad, hubo que comenzar a defender esa verdad. Era una verdad perseguida, una verdad de la resistencia en contra de los invasores. Y una vez que fue manifestada, pues ya era tiempo para que el pueblo de México la conociera. Pero bueno, México seguía envuelto en contradicciones sociales, de manera que una vez que se hizo patente esa verdad, hubo que seguir la resistencia, hubo que seguir defendiendo esa verdad. Y don Salvador Rodríguez Juárez fue el primero que inicia esa resistencia. Eulalio Guzmán llega a inicios de febrero, al 17 de febrero de 1949, y pues llega escéptica acerca de si estos documentos son auténticos o no, pero a través del estudio de los mismos se percata de su autenticidad, no obstante que se trataba de copias y a veces mal hechas, pero de documentos originales. Esta investigación la lleva a la siguiente, a la investigación sobre el folclore y sobre la tradición oral guardada en Iztaccíhuatl y en pueblos aledaños. Y así, en 7 meses de investigación puntual, Eulalio Guzmán ha cosechado un dicho escrito y un dicho oral. Y ahora hay que pasar al hecho, hay que pasar a la excavación debajo del altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Y al hacer la excavación y concluirla, la concluye encontrando precisamente el entierro de Cuauhtémoc y sus restos. Y esto significa que ha completado una prueba científica triangular, en donde 2 hechos, uno escrito y otro oral, se ven corroboradas por el hecho. No solamente una verdad, no solamente un dicho, sino una verdad científicamente probada. Esto
le da fuerza a la verdad del pueblo. La ciencia, la verdad de la ciencia, las verdades comprobadas, le dan fuerza a las verdades del pueblo porque luego las andan ninguneando. Y entonces hay que demostrar que esas verdades del pueblo no nomás son, pues usted lo dice, sino esto que se dice está científicamente comprobado por los hechos. Entonces ahí tenemos dos grandes hazañas. La de Eulalia Guzmán posterior, que consiste en ofrecer la demostración científica de la verdad del pueblo que ha venido guardando la familia Juárez, arriesgando su vida, y finalmente que ha dado a conocer Salvador Rodríguez Juárez. Esta es la gran hazaña de la familia Juárez y de Salvador Rodríguez Juárez. Son dos hazañas a no confundir, pero que se complementan. Y bueno, eso significa que Izcatiopan es un lugar de resistencia y al mismo tiempo un lugar de verdad y de ciencia. La historia de Izcatiopan, la historia del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, está ligada inmediatamente a la resistencia de siglos que venía sosteniéndose aquí y que se prosigue a través de la resistencia, a través de la ciencia. No solamente de Eulalia Guzmán, sino de más de una veintena de científicos que la apoyaron para aliarse a la verdad del pueblo. Bueno, y estamos justamente en la casa en donde está concentrada la resistencia y la lucha por la verdad. La lucha por la verdad, bueno, la verdad debería de ser simplemente planteada. Hay la verdad ingenua, pero se trata de que desde hace 500 años la verdad en México es verdad crítica, es verdad contra la mentira. Eso que es posterior, una variante de los dichos de las personas, la mentira, se convirtió en México en el aspecto principal de la palabra. Si es Cortés el que habla, bueno, ya sabes que lo que va a decir va a ser mentiras, porque tiene que justificar muchos crímenes, tiene que encubrirlos. Y entonces, y como este personaje va a ser el dominante, dominará la mentira. Y entonces la verdad tiene que luchar por salir adelante. Y en esta gesta de todo el pueblo de México se vio concentrada en Izcatiopan justamente por resguardar aquí los restos de Cuauhtémoc y el secreto respectivo. Estamos retomando entonces esa estafeta de resistencia y de lucha por la verdad y de defensa de la verdad del pueblo con la demostración científica, con la verdad de la ciencia. Bueno, hemos tenido un curso sobre el asesinato de Cuauhtémoc perpetrado por Cortés. Cortés asesina a Cuauhtémoc y también, a propósito de asesinarlo, asesina a la verdad. Todas las referencias de Cortés sobre el evento son falaces. Pongámoslo de esta manera. Cortés, al asesinar a Cuauhtémoc, comete un crimen polivalente, pero en particular a él le preocupa que ha cometido un crimen que merece la muerte contra el rey de España. Esto es lo que le preocupa a Cortés. Él ha dispuesto de la vida de un siervo del rey de España, gobernante de Tenochtitlan, Cuauhtémoc. Y bueno, sin permiso. Eso no se vale.
Por eso es que Cortés tiene que explicar por qué, sin pedir permiso al rey, ha dispuesto de la vida de su siervo, de un siervo de alta dignidad, de un mandatario. Ha llevado a cabo un magnicidio y que es sumamente molesto para el rey de España. Por eso es que dice, bueno, no era mi intención matarlo, sino que me vi obligado a hacerlo. Él se está disculpando con el rey de España. Me vi obligado a hacerlo porque Cuauhtémoc y otros tlatoanis de la Triple Alianza pretendían llevar a cabo una revuelta, una traición, y nos iban a matar a todos. Bueno, evidentemente, señor rey, pues no podía yo pedirle permiso a 12,000 kilómetros de distancia de España y esperar la respuesta, porque ya la urgencia de la situación en la selva obligaba a tomar cartas en el asunto. Así que, porque ha dispuesto de la vida de Cuauhtémoc, y esta vida es cara al rey de España por ser su siervo, Cuauhtémoc, Cortés tiene que inventar, número uno, que había mucho temor de que hubiera una traición. Número dos, que hubo una traición. Número tres, que interrogó a los posibles traidores. Número cuatro, que pues no deja claro si hizo un juicio o no. Pero él entiende que el ahorcamiento de Cuauhtémoc es un ajusticiamiento, es decir, que hizo justicia. Hizo justicia, pues, en un lugar en el que fue testificado ese acto de justicia. Un lugar de mucha población indígena maya. Él sugiere, no lo dice expresamente, sugiere que fue en Izancanac, la capital de Acalan, y que pero Francisco López de Gómara, su capellán, al que él le dicta la mayor parte de la historia de las Indias, que en 1552, 5 años después de muerto Cortés, publica Francisco López de Gómara. Francisco López de Gómara sí especifica, puntualiza que Cortés hizo un juicio y luego que el ahorcamiento y el juicio tuvieron lugar en la ciudad de en la ciudad de Izancanac, es decir, en la capital de Acalan. Es muy importante la ubicación, ¿no?, del evento, del asesinato de Cuauhtémoc, porque se trata de una mentira completa. Si yo digo que hubo una traición y que hice un juicio, pues tengo que tener testigos del juicio y de que el juicio fue lo suficientemente convincente como para que nadie, ninguno de los indígenas que testificó el juicio y luego al ahorcamiento, protestara. Así que tengo que tener testigos, muchos testigos, para que el propio rey de España se convenza de que hubo una traición y que entonces Cortés se vio obligado
hacer lo que hizo. Así es que ahí en el lugar, en la definición del lugar en donde fue el asesinato, se redondea todo el argumento jurídico de Cortés. Cortés está construyendo una verdad jurídica, no una verdad histórica. Una verdad jurídica que lo exculpe ante el rey de España. Y entonces requiere de unos testigos indígenas, así que muy posiblemente cualquier defecto que hubiera tenido el juicio, o que no hubiera habido juicio, hubiera habido un levantamiento, y no lo hubo. Así que todo queda redondo en la justificación de Cortés, en la verdad jurídica que él quiere construir, aunque sea una falacia, pero aparece como verdad jurídica. Todo se redondea en el lugar. Hay que mentir acerca del lugar, hay que mentir acerca del itinerario seguido para llegar hasta el lugar en donde Cortés dice mendazmente que asesinó a Cuauhtémoc. Entonces vean ustedes, aquí tenemos el resumen de estas mentiras, de todas las mentiras acerca de la traición, acerca del temor que se tenía, acerca del juicio, etcétera, etcétera. Todas esas mentiras se resumen en la mentira acerca del lugar. Vean ustedes aquí, en amarillo o amarillo verde, tenemos el itinerario auténtico que siguió Cortés. Sigue por la costa de Veracruz y Tabasco, luego se empieza a internar en Tabasco hasta llegar a la actual Villahermosa, prosigue en dirección oriente hasta el Usumacinta, del Usumacinta empieza a irse hacia el sur, empieza a rodear los meandros, todas estas curvas tan pronunciadas del Usumacinta, hasta que llega a Canitzán, es decir, Zancanac. Y de ahí sigue hacia el sur, rumbo a Guatemala. Tiene un desvío a la altura de Canitzán o Zancanac de 2 jornadas hacia Teotilac, en donde efectivamente asesina a Cuauhtémoc. No en Zancanac, no en el lugar poblado, en donde había testigos indígenas que pudieron haberse quejado de que ha asesinado a los tlatoanis, sino en un paraje, un pequeño poblado en ese momento deshabitado, en un paraje de la selva, para dar cuenta a su gusto de la vida de los tlatoanis, especialmente de Cuauhtémoc. Y luego otra vez retoma su camino principal, regresa a Canitzán, luego va a Petenicté y luego sigue a Cihuatecpan. Cihuatecpan es el actual Tenosique, y de Tenosique ya pasa a cruzar la actual frontera de Guatemala rumbo a Flores Petén. Bueno, esta es el verdadero itinerario de Cortés y el lugar efectivo en donde asesinó a Cuauhtémoc, en Teotilac, Yaxán, en maya. Pero Cortés da una referencia distinta, justamente para que el lugar no se encuentre. Ahí, a propósito del lugar, se sintetizan todas las mentiras que viene planteando Cortés. Se sintetiza la validez de la verdad no histórica, sino de la verdad jurídica. Y este itinerario es el que vemos aquí en color morado vivo o fucsia, ¿verdad? Y a partir de Tatahuatlalpan empieza a variar el itinerario que efectivamente siguió.
y entonces vean ustedes cómo tiene una bajada a rumbo sur muy pronunciada de poco más de 100 kilómetros hasta llegar al actual Tenosique o Cihuatecpan. Y a partir de allí, de manera completamente absurda, en lugar de proseguir hacia el sur, camino a las Ciruelas, camino a Guatemala y luego pasar a Nicaragua y Honduras, en lugar de eso, da la orden, supuestamente, de que tomen su ejército de más de 4,000 soldados, tomen el camino hacia el norte y luego al norte y oriente, a más de 150 kilómetros de distancia, hasta llegar a, supuestamente a Calan, a Candelaria, en donde Francisco López de Gómara dice que está Izancanak. Bueno, y luego, entonces ahora sí ya, otra vez baja hacia el sur, pues es donde tiene que ir, ¿no? Y llega a Mazatán, ya del lado de Guatemala, y luego se sigue por acá hasta llegar a las Ciruelas. Bueno, contrasta el itinerario realmente seguido, que es un itinerario cuerdo. Tengo que ir hacia el sur, ¿qué dirección tengo que tomar? Dirección sur. En cambio, el itinerario absurdo, que es el que él menciona, el que dice puntualmente, bueno, no tan puntualmente, porque a veces da rodeos, o sea, él encubre su propio encubrimiento, ¿verdad? Para que sea doble, para que sea más difícil, más vago, no encontrar nunca el lugar. Se trata de eso, ¿verdad? Entonces, pues, él baja al sur, luego sube al norte y luego baja al sur. Ese es el mejor camino para llegar al sur. Bueno, simplemente como síntesis de lo que hemos venido analizando en estos 5 días, en estas 5 sesiones, acerca del asesinato de Cuauhtémoc perpetrado por Cortés. El día de ayer nos tocó el registrar los motivos por los cuales Cortés asesinó a Cuauhtémoc. Es una pregunta muy importante porque, de acuerdo a la narrativa de Cortés, que ya vemos que no es una verdad histórica, sino que él quiere construir una verdad jurídica, que es precisamente una mentira histórica. En esa narrativa no cabe la pregunta. Él ya está diciendo que el motivo es que él no quería, sino que tuvo que hacerlo, porque hubo una traición. ¿Ah? Entonces no hay nada que preguntar, simplemente hay que leer el texto y luego repetirlo, como se repite desde entonces a la fecha por investigadores o por personas o por los niños de la escuela que se los enseñan así. Muy grave, pero la pregunta hay que hacerla después de percatarse que hay toda una serie de mentiras de por medio. Y la pregunta entonces es, bueno, si no hubo una traición, pues, ¿qué motivos tenía este hombre para asesinar a Cuauhtémoc? Entre otras cosas, hubiera sido un gran regalo por parte de Cortés transportar al Tlatoani mexica a Castilla y hacerlo que se arrodillara ante el rey de España como su siervo. Bueno, de alguna manera los anales de Tlatelolco sugieren esta posibilidad, hacen una narración de este tipo, y que supuestamente era el pensamiento, la intención de Cortés, esta intención que se vio revertida porque Cortés se vio obligado a asesinar a Cuauhtémoc, dice él, a justiciarlo, porque estaba queriendo realizar una traición. Bueno, pero ya les digo que todo esto es mentira para construir una verdad histórica, para cubrirse la espalda. Ahora bien,
¿Por qué decimos que hay una mentira en Cortés? Una mentira tras otra, y que esta mentira se concreta en la ubicación del lugar en donde asesinó a Cuauhtémoc, que ya vimos como el itinerario es completamente absurdo el que él propone. Cuando escuchamos, cuando leemos la narrativa de Cortés, decimos, hubo un ahorcamiento, hubo una traición, un juicio, hubo una traición, ¿verdad? Entonces, nuestra investigación, hecha seriamente, debe de decir, había condiciones como para que se diera la traición, había condiciones materiales como para que se diera la traición, no condiciones, vamos a decir, subjetivas. Si hubieran querido los tlatoanis traicionar o acabar con los españoles, yo creo que sí. No, pero si había condiciones materiales, es decir, condiciones militares para llevar a cabo la traición. Ese es el punto de partida de la investigación. El responder a la pregunta de si había condiciones de posibilidad para la traición. Si Cuauhtémoc contaba con un ejército indígena lo suficientemente poderoso como para aplastar a los españoles. Y precisamente eso es lo que no había. Esta condición de posibilidad material, específicamente militar, está ausente. La correlación de fuerzas militar es a la inversa. Bernal Díaz del Castillo dice que Cortés, además de 300 españoles que lo apoyaban, viajó con 3,000 indígenas guerreros mexica. Bueno, si así fue, sí había unas condiciones militares de posibilidad como para el evento traición. Pero vean ustedes lo absurdo de esta narrativa de Bernal. Yo, Cortés, que hace 4 años escasos acabo de aplastar a Tenochtitlan, hice una masacre brutal, destruí la ciudad, hubo violaciones de mujeres, la gente murió de hambre, etcétera, etcétera. Voy a hacer un viaje de alrededor de 2,000 kilómetros de camino, por lugares selváticos, etcétera, y me voy a llevar para mi protección a 3,000 de mis enemigos. ¿Ustedes harían un viaje así? ¿Verdad que no? Bueno, Bernal Díaz del Castillo sugiere que Cortés hizo un viaje a las Cibueras con 3,000 indígenas, guerreros, mexicas. Afortunadamente, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl nos entrega la composición precisa del ejército indígena que acompañó a Cortés. Y se trata de 1,500 guerreros acoloas o texcocanos aliados a Cortés, de alrededor de 1,000 y pico de guerreros tlaxcaltecas, huejotzincas y michoacanos, también aliados a Cortés, y de unos cientos, entre 300 y 500, vamos a decir, guerreros mexicas. Todos los 3,000 bajo las órdenes de Ixtlilxóchitl, el principal aliado indígena de Cortés. Y claro, estos cientos de guerreros indígenas mexicas en ocasiones tenían la posibilidad de servir a los tlatoanis. Ya vemos entonces cómo no era posible la revuelta, la traición, ni siquiera el hacer un plan
ni siquiera hablar de ello en forma que no fuera absurda, en que nos van a aplastar. Tienen una superioridad numérica, armamentista, brutal. Bueno, por eso es que resulta importante hacer la pregunta por los motivos de Cortés para asesinar a Cuauhtémoc, y esto fue lo que respondimos el día de ayer. Y hoy vamos a hacer la síntesis, ya la he ido comenzando a hacer, la síntesis de este magnicidio perpetrado por Cortés. Se trataría de establecer las significaciones objetivas del asesinato de Hernán Cortés. En primer lugar, el desarrollo de Nueva España, de la flamante Nueva España, que era en ese momento 4 años de existencia, nos muestra una traición profunda de Hernán Cortés a sus aliados indígenas. Cortés debía compartir el poder con sus aliados y no lo hace, los regresa a sus pueblos y él domina el centro a través de Cuauhtémoc, obligándolo a fungir como tlatoani, títere amenazado de muerte. Cuauhtémoc acepta porque es la manera en que puede proteger a su pueblo. Pero al mismo tiempo, el que Cuauhtémoc sea este tlatoani que esté dominando el centro del Valle de México, significa, patentiza todos los días a los aliados de Cortés que Cortés los está traicionando. Por eso el propio Cuauhtémoc también se mantiene en el puesto, porque al mismo tiempo que protege a su pueblo, hace patente la traición de Cortés a los aliados indígenas. Pero precisamente por ese motivo, tenemos que Fernando de Alvistilxóchitl, que es una pluma texcocana, que su chosno era Iztilxóchitl, el principal aliado de Cortés, señala a Cortés ante Felipe II lo denuncia ante Felipe II, mientras que Bernal Díaz del Castillo no denuncia a Cortés, pero lo censura. Dice que no hizo un juicio, que a todos nos molestó mucho, les pareció muy mal lo que había hecho con Cuauhtémoc. Aunque sí justifica que hubo pues un conato, que había posibilidades de que hubiera habido una traición, porque había ido increciendo el miedo en el curso del viaje. Evidentemente, Cortés, al momento en que dispone de la vida del siervo del rey, tiene enfrente a unos testigos muy incómodos, que son 2 frailes, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora. Fray Juan de Tecto es confesor del rey de España, y Cortés los ha llevado al viaje a las Sigüeras. Son los ojos y los oídos del rey.
y en el momento en que Cortés pretende disponer de la vida de Cuauhtémoc, o ya dispuso de ella, los frailes, especialmente Fray Juan de Tecto, se quejan, protestan que no lo haga o por qué lo ha hecho. Bueno, a estos testigos hay que asesinarlos también. Por eso vemos a Fray Juan de Tecto colgado en el Códice Vaticano Ríos, no solamente a Tetlepanquetzal y a Cuauhtémoc colgados de una ceiba. En segundo lugar, tenemos a Bernal Díaz de Castillo, que intenta en su narrativa deslindarse del asesinato de Cortés, construyendo la verdad jurídica de que él no es cómplice. Él no es cómplice del asesinato. Y Cortés debió hacer un juicio que no hizo. Entonces, él se deslinda de esta responsabilidad, pero no denuncia francamente a Cortés porque sugiere en sus descripciones que hubo mucho temor, hasta miedo, hasta terror de que pudiera haber un levantamiento, entonces que la decisión del capitán extremeño, bueno, pues tenía cierto referente real. Es así la narrativa de Bernal Díaz del Castillo. En tercer lugar, Hernán Cortés muestra la esencia profunda de la empresa colonialista. Tiene que despojar, tiene que esclavizar, tiene que asesinar, tiene que destruir pueblos enteros, quemarlos, pero además tiene que mentir y mentir y mentir para apoyar todos estos desafueros. En eso consiste la esencia de la empresa invasora, de la empresa colonialista, como sigue siendo la esencia de la empresa neocolonialista actualmente. Y Cortés personifica perfectamente esta verdad que continuamente la empresa neocolonialista o colonialista intenta ocultar, desde Cortés hasta Donald Trump. En cuarto lugar, tenemos a Cuauhtémoc, que critica la mentira de Cortés, denuncia su traición, se la denuncia a la cara momentos antes de ser colgado. E incluso Cuauhtémoc se autocritica por haber creído en Tenochtitlan que Cortés podía haberle hecho justicia, podía haber cumplido con la promesa de detener las hostilidades, detener el saqueo, las violaciones, las destrucciones, los asesinatos, si Cuauhtémoc se entregaba. Le dice: yo me entregué en Tenochtitlan y tú no cumpliste. Me autocritico. Y esta autocrítica es un importante mensaje para los guerreros que estaban testificando todo este evento asesino. Es un mensaje para todos los mexicanos. No confíes en el invasor. Te lo dice Cuauhtémoc, que ya confió una vez. No confiaba y sin embargo en un momento de gran dificultad por razón del sufrimiento del pueblo, tuve que intercambiar mi vida, entregarme para ver si se apaciguaban las actuaciones sangrientas. Bueno, no confíes, porque tampoco allí te van a responder con verdad.
Es aquí entonces, en estas últimas palabras de Cuauhtémoc ante Cortés, que Bernal del Castillo se vio conmovido y que guardó en su memoria, no son exactamente las que dijo Cuauhtémoc seguramente, pero sí los puntos esenciales que tocó. Y le dice: oh Malinche, días había que yo sabía que tú esta muerte injusta me ibas a dar. Porque me matas sin justicia, Dios te lo demande. Porque yo no me la di, yo no me di justicia a mí mismo cuando te entregué mi persona en Tenochtitlan. Así que, en estas palabras, nos entrega el último mensaje para elaborar la resistencia contra los invasores. Resistencia sin cuartel, resistencia bajo todas las formas y, como línea de conducta, la verdad. La verdad en contra de la mentira, la verdad en contra del invasor, denunciarlo en su cara, desarmarlo en su impostura e incluso utilizar la verdad contra uno mismo si uno ha fallado. Hacerse la autocrítica para que todos los que estamos resistiendo sigamos un camino correcto, político, en contra del invasor. Esto significa ligar la verdad y la ciencia a la resistencia. Es una posición sumamente importante y que volvemos a encontrar en el secreto guardado por la familia Juárez y luego el secreto hecho patente por Salvador Rodríguez Juárez, la verdad dicha y luego cómo combate por esa verdad contra la mentira. En sexto lugar, en quinto lugar, siguiendo con la síntesis que estamos haciendo, ¿verdad?, de este magnicidio. Los 33 guerreros que desertan a los 13 días después de haber ocurrido el asesinato de Cuauhtémoc, desertan del ejército de Cortés para regresar a Teotilac y descolgar a Cuauhtémoc. En este acto dan inicio a la resistencia en contra del invasor después de muerto Cuauhtémoc. Es el primer acto transgresivo en contra de una orden directa de Cortés de que se deje abandonados a los tlatoanis ahí en la selva como perros para que su memoria se pierda. Pero al momento en que descienden el cuerpo y luego lo transportan a Tizcateopan, se mantiene la memoria. Se transgrede la mentira que quiere montar, que quiere escenificar, que quiere objetivar el invasor, incluso haciendo perdedizos los lugares en donde sucedió, o el lugar en el que sucedió, o haciendo perdedizo los restos mismos, el cadáver. En sexto lugar, tenemos que el sujeto histórico, esto es muy importante, el sujeto histórico principal que aparece en los documentos de Izcateopan no es Cuauhtémoc. Muchas veces se los lee como si el sujeto histórico principal fuera Cuauhtémoc, y no lo es. Cuauhtémoc ya ha muerto, es objeto de las acciones de otros seres humanos. Por ejemplo, el que lo rescatan, el que toman sus restos, los cargan y los transportan hasta Izcateopan. El sujeto principal
de los documentos de Izcatiopan son, en primer lugar, esos 33 guerreros, esos que están iniciando la resistencia en contra de la invasión, después de muerto Cuauhtémoc. Y luego, el sujeto histórico principal es el pueblo de Izcatiopan y todo el pueblo de México, que debe llevar a cabo una relación recíproca, así como el Tlatoani entregó la vida por su pueblo, ahora su pueblo entrega la vida por el Tlatoani y contra sus asesinos y opresores, esclavistas, despojadores del pueblo. El sujeto histórico principal de los documentos de Izcatiopan es el pueblo que inicia la resistencia contra la invasión y la va a proseguir durante 5 siglos hasta la fecha. En séptimo lugar, aquí hay un tema muy importante para la historia de México, especialmente para la genealogía de Cuauhtémoc y pues que tiene que ver con la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, de la demostración de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc encontrados en Izcatiopan. Y se trata de el talante narrativo de los anales de Tlatelolco, cuando hablan de Cuauhtémoc y cuando hablan no solo de Cuauhtémoc en general, del Cuauhtémoc Tlatoani que defiende Tenochtitlan y luego del Tlatoani asesinado por Cortés. Los anales de Tlatelolco se escriben en 1528. La fecha es muy importante. Hace 3 años que Cuauhtémoc fue asesinado por Cortés, o sea, la cosa está fresca. Y en ese momento, Cortés es el hombre más poderoso de la Nueva España. Así que, mucho cuidado, enfrentársele. Los anales de Tlatelolco son escritos por indígenas que están siendo cristianizados por los frailes franciscanos. Entonces, ¿qué posición política van a tomar? Los tlatelolcas fueron un pueblo que hasta el final se mantuvieron del lado de los mexica tenochcas. Son mexica tlatelolcas y estos mexica tlatelolcas se mantienen fieles, unidos a los mexica tenochcas en la lucha contra Cortés. Así es que, pues, Cortés les tiene un poco de ojeriza. Entonces ellos tienen que validarse, no solo en general ante la corona, sino muy especialmente ante Cortés, como un pueblo amigo, alguien confiable. Tienen que deslindarse lo más posible respecto de los mexica tenochcas y validarse como que, bueno, sí, hasta el final estuvimos apoyando a los tenochcas, pero porque nos obligaron. Nosotros somos muy valientes y somos muy netos, somos muy sinceros y mantenemos la palabra, y ellos nos obligaron, está bien, pero bueno, ya no existen, ya no son poderosos, ya no hay Tlatoani mexica, ¿verdad? Entonces, pues cualquier aliado que tengamos, nosotros vamos a ser igual de fieles. Esta es la propuesta. Ellos están vendiendo sus servicios. Se están tratando de acomodar en las nuevas condiciones políticas de la Nueva España.
a 3 años del asesinato de Cuauhtémoc. Un momento en el que el pueblo mexica Tenochca ve cerrada cualquier posibilidad de resistencia en contra de Cortés. Bueno, y ahora, ¿cómo es que se prestan sus servicios a la corona y muy especialmente a Cortés al momento de redactar sus anales, sus recuerdos, sus memorias acerca de lo que ha pasado, y especialmente al hablar de un tema decisivo, importantísimo, que le interesa mucho a Cortés, el tema del asesinato de Cuauhtémoc? Bueno, vamos a ayudarle nosotros como indígenas que fuimos enemigos de los españoles. Le vamos a cubrir la espalda al señor Cortés para que el señor Cortés nos agradezca y entienda nuestra fidelidad. Vamos a prestarle este servicio a cambio de privilegios, a cambio de protección, a cambio de que no nos traten tan mal. ¿Cómo lo hacen? Dicen que la narración de los anales de Tlatelolco consiste en que Cuauhtémoc se encontraba muy triste porque decía que Cortés le había dicho que se lo iba a llevar a Castilla a que conociera al rey de España, para que se postrara ante el rey de España, y Cuauhtémoc no sabía si iba a regresar con vida, y entonces si iba a volver a ver a los indígenas, a los señores mayas, a los que les está enviando este mensaje de que está llegando a las tierras de ellos en Acalan, y que, bueno, tiene este temor. Los señores mayas le contestan que es bienvenido, que son siervos de él y que no tenga cuidado, etcétera, etcétera. Ahí aparece un mentiroso, Mexicatl, dicen los anales de Tlatelolco, un mexica Tenochca, que es un gran mentiroso y un gran envidioso. Es muy envidioso de Cuauhtémoc, porque él quiere ser tlatoani. Ya no hay tlatoani después de la caída de Tenochtitlan. Pero este Mexicatl, que es un enano de pantorrillas anchas, dicen los anales de Tlatelolco, tiene tanta más envidia porque supuestamente, dicen los anales de Tlatelolco, para extremar la oposición entre mexicas tenochcas y mexicas tlatelolcas, dicen los anales de Tlatelolco que Cuauhtémoc es tlatelolca, que Cuauhtémoc nació en Tlatelolco, de madre tlatelolca, y que su padre fue Ahuizotl. ¿Y cómo va a ser que un mexica tlatelolca haya sido el tlatoani de Tenochtitlan? Y ahora, peor aún, ya que ha caído Tenochtitlan, pues siga teniendo poder. Entonces este Mexicatl, lo llaman los anales de Tlatelolco, a este mexica Tenochca, Cotzemexi, el mexica mentiroso, que fue el que le dijo a Malinche que había visto que los señores, especialmente Cuauhtémoc, andaba con armas, y entonces que estaban tramando
una traición. Y Malinche le dice, ¿de veras? Sí, 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 así es. Y entonces Malinche le dice a Cortés, y Cortés, incluso sin juzgarlo, manipulado por este mexica, Tenochca, mentiroso, mandó colgar a los tlatoanis y a Cuauhtémoc. Bueno, esta es la narrativa de los anales de Tlatelolco, precisamente mostrándose servidores de Cortés para cubrirle la espalda. La narrativa de Cortés es que él no tenía la intención de matar al Tlatoani, sino que lo mató porque Cuauhtémoc lo iba a traicionar. Pero ahora los anales de Tlatelolco le entregan completa la intención que él no dijo. Nada más dijo que no tenía intención, pero no dijo positivamente cuál era su intención. Los anales de Tlatelolco la inventan y dicen, la intención de Cortés era llevarse a Cuauhtémoc rumbo a España para darle el servicio al rey de España. Ese que está muy molesto porque pues Cortés acaba de disponer de la vida de su siervo. Bueno, a ese rey de España, ¿qué quería hacer Cortés? Llevarle a su siervo para que se prosternara, le rindiera pleitesía. Pero, bueno, entonces, ¿por qué no lo hiciste, Cortés? Bueno, porque me lo impidió el Tlatoani mismo al ser traidor. Están corroborando, alimentando, fortaleciendo la narrativa cortesiana. Pero al hacerlo, y para hacerlo, para vender sus servicios a Cortés, el hombre más poderoso de ese momento en 1528, para hacerlo, vean ustedes que tienen que extremar la oposición entre mexicas tlatelolcas y mexicas tenochcas y transformar a Cuauhtémoc en mexica tlatelolca para así exacerbar la envidia de este mexicatl, como para que mintiera y manipulara a Cortés, que no tuvo ninguna culpa, sino que fue manipulado por este mentiroso. Y esta manipulación lo llevó a matar al Tlatoani. Ya se entiende, ¿verdad? Como toda la narrativa de el Cuauhtémoc Tlatelolca, hijo de madre Tlatelolca, hijo del rey Ahuizotl, forma parte, es una pieza de la argumentación para cubrirle la espalda a Cortés del asesinato que cometió. Transforman la genealogía de Cuauhtémoc desde su nacimiento hasta el momento en que es asesinado por Cortés, para que los tlatelolcas se validen como personas simpáticas a Cortés. Bueno, después de este breve receso, vamos a retomar. Ya nos faltan solamente 2 puntos, el octavo y el noveno. Bueno, pero redondeemos este punto tan importante para la defensa de los documentos de Izcatiopan y de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc aquí encontrados. Porque este Tlatani Cuauhtémoc Tlatelolca es el que nos acaba de presentar desafortunadamente en el Zócalo Patricia Ledesma ante pues todos los presentes y ante los millones de personas que presenciaron el evento. De nueva cuenta se nos presenta a un Cuauhtémoc que es un fingimiento de una verdad jurídica que trató de montar Hernán Cortés y que los anales de Tlatelolco lo están apoyando en consolidar. En 1950, Alfonso Caso, intentando establecer una
investigación histórica, un dictamen histórico que le permitiera destruir todas las propuestas acerca de que estos restos encontrados en Ixcoteopan eran de Cuauhtémoc, redactó una genealogía de Cuauhtémoc, en la que se sirvió de varias fuentes, pero de una sola, Fernando Alba Ixtlilxóchitl, para decir que Cuauhtémoc era de Tlatelolco, de madre Tlatelolca y del hijo del Tlatoani Ahuizotl. Ya sabemos ahora por qué Cuauhtémoc tiene que ser Tlatelolca, ¿verdad? Porque es la manera de cubrirle la espalda al crimen de Cortés, al asesinato que cometió Cortés, pero que él pretextó que había habido una traición. Bueno, pero los anales de Tlatelolco son de 1528. No es esta fuente la que cita Alfonso Caso. Alfonso Caso cita a Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que está escribiendo entre 1604 y 1640. Evidentemente, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl se ha basado en esta fuente de 1528. Si leemos a Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, no aparece la mención a Mexicatl, no aparece la mención al encubrimiento del asesinato de Cortés vinculado con el hecho de que entonces Cuauhtémoc tiene que ser Tlatelolca para que el mexica Tenochca tenga tanto mayor envidia que lo lleve hasta el asesinato en contra del mexica presuntamente Tlatelolca, que sería Cuauhtémoc. Este rastro que nos da la clave de por qué Cuauhtémoc tiene que ser Tlatelolca, por qué están forzando las fuentes a que sea Tlatelolca, esta clave ya no se encuentra, este rastro ya no se encuentra en Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, solo se encuentra la mención. Cuauhtémoc es Tlatelolca, de madre Tlatelolca, nombre X, y del rey Ahuizotl. Pero la idea general se encuentra en un texto de 1528, en donde no solo se dice esto, sino se dice por qué. Se establece el por qué. Son los anales de Tlatelolco, y en donde se trata de validar a los tlatelolcas en oposición a los mexicas tenochcas y vendiéndole el servicio a Cortés de cubrirle la espalda. Y se le cubre la espalda no porque haya hecho no porque se diga que hizo un juicio, no hizo un juicio. ¿Pero por qué no hizo un juicio? No hizo un juicio porque se vio manipulado por un mentiroso envidioso. ¿Envidioso de quién? No de Cortés, era envidioso de Cuauhtémoc. ¿Y por qué era tan envidioso de Cuauhtémoc? Si Cuauhtémoc es mexica, pero Tenochca, el mentiroso Mexicatl no puede tener tanta envidia de él, no puede estar tan molesto de que fuera Tlatoani. En cambio, el mexica Tenochca tiene tanto mayor envidia porque este Cuauhtémoc es un mexica que no es Tenochca. Y si fuera un mexica chontal de Ixcoteopan, tampoco tendría tanta molestia. Tiene tanto mayor molestia porque Cuauhtémoc es un mexica Tlatelolca. Bueno, entonces este rastro se encuentra perdido en la mención de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que es en la que se basa Alfonso Caso. Eulalia Guzmán, en 1952, publica su refutación con Alfonso Caso, en donde le demuestra que
él se está basando en una sola fuente, a modo para decir que Cuauhtémoc es Tlatelolca, de madre Tlatelolca y hijo de Ahuizotl. Pero que hay otras múltiples fuentes que dan otras referencias. Por ejemplo, Bernaldez del Castillo, que señala que los parientes de la madre de Cuauhtémoc son de por acá, de por la zona de Teloloapan, dígase Izcatiopan, y que están conduciendo ejércitos de refuerzo a Cuauhtémoc cuando todavía estaba combatiendo con Cortés en Tenochtitlan. Bueno, le demuestra Eulalia Guzmán simplemente oponiéndole otras fuentes, pero no está rastreando el por qué es necesario para la argumentación hispanista opresora, para la verdad jurídica que Cortés tiene que construir y que le están ayudando a perfeccionar los anales de Tlatelolco, porque para esta narrativa Cuauhtémoc tiene que ser Tlatelolca. Entonces, así completamos el trabajo de Eulalia Guzmán de refutación a la genealogía de Cuauhtémoc, presentada o forzada por Alfonso Caso para deslindar completamente a Izcatiopan respecto de Cuauhtémoc. Bien, y así caracterizamos también el talante o el tipo de discurso, de narrativa que presentan respecto del asesinato de Cuauhtémoc, los anales de Tlatelolco, como hicimos la caracterización de la narrativa de Cortés y de la narrativa de Bernaldez del Castillo. En octavo lugar, el octavo punto de esta síntesis, de este resumen de lo que hemos venido trabajando en estos días, pues tiene que ver precisamente con la familia Juárez. Que resguarda la verdad del lugar en donde reposan los restos de Cuauhtémoc y luego llevó a cabo la defensa de esta verdad por parte, en primer lugar, de Salvador Rodríguez Juárez. De esto ya hablé al inicio, entonces pasamos al noveno punto de nuestra síntesis. Resguardada esta verdad de donde reposan los restos de Cuauhtémoc por siglos, para protegerla y preservarla, y tomando la escena pública desde 1526 en adelante, las mentiras de Hernán Cortés sobre la conquista, incluida su quinta carta de relación a Carlos V, en la que narra cómo en su viaje a las Cibueras ordenó ahorcar a Cuauhtémoc y a los otros dos tlatoanis de la Triple Alianza, pretextando mendazmente que esto fue debido a que trataban de llevar a cabo una traición para asesinar a todos los españoles, y que entonces aduce que los ajustició, es decir, que hizo justicia al asesinarlos. En fin, para coronar estas mentiras, Cortés falseó su itinerario, como hemos visto, para que el verdadero lugar del asesinato
no se conocieran. Por todo ello, el pueblo de México, ante tal cúmulo de mentiras respecto de muchas cosas, pero también respecto de estas tan importantes, tan sensibles, relativas a el asesinato de Cuauhtémoc, el pueblo de México, ante estas mentiras del invasor, mantenidas desde 1526 hasta la fecha, durante siglos entonces, el pueblo de México nunca supo del paradero de los restos de Cuauhtémoc, ni tampoco del lugar exacto en el que Cortés lo asesinó. Ante tanta mentira para generar desmemoria y confusión en el pueblo, invadido y sometido, este pueblo, el pueblo de México, dio una primera contestación ante este cúmulo de mentiras. Dio una primera contestación general, encontrándose aparentemente impotente para determinar el lugar en donde fue asesinado el Tlatoani y en dónde están sus restos. El pueblo de México dio una primera contestación general, más o menos desde fines del siglo XIX. En primer lugar, apareció en los pueblos de Tabasco. En primer lugar, apareció en los pueblos de Tabasco esta primera respuesta. Y de Campeche. Cada uno de ellos levantó la voz para decir que allí había ocurrido el asesinato de Cortés. No dice nunca exactamente dónde ocurrió, ¿no? No, pues aquí es Canitzán. No, aquí es Usumacinta. No, aquí es, los campechanos dicen, cerca del río Candelaria. Aquí fue donde fue asesinado el héroe. Y también dijo que descansaban en esos pueblos, en el pueblo de Usumacinta, cabecera, y en el pueblo de Canitzán, o en Candelaria, o cerca de el ejido del Tigre, a orillas del río Candelaria. Esto ya hacia 1980 viene esta narrativa. O sea que la primera respuesta del pueblo de México ante tanta mentira y desubicación, incertidumbre, fue plantear que aquí está Cuauhtémoc, aquí fue asesinado. Y otro pueblo dice, bueno, aquí están los restos de Cuauhtémoc y aquí fue asesinado. Y otro pueblo más dice, aquí fue asesinado y aquí están los restos de Cuauhtémoc. Y si eso lo multiplicamos, pues es que la respuesta del pueblo de México ante tanta mentira fue: en todos los pueblos de México está Cuauhtémoc, y en todos los pueblos de México fue asesinado Cuauhtémoc, y todos los mexicanos sentimos que aquí está con nosotros. Esta fue la primera respuesta del pueblo de México. La segunda respuesta aparece en 1949, con la muestra de los documentos de Izcatiopan y todo el curso de la investigación hasta la demostración científica de que esos documentos son auténticos, de que los restos encontrados son auténticos y que hay pruebas además sobreabundantes de que esos restos son auténticamente de Cuauhtémoc y que esos restos fueron transportados por fieles guerreros desde Teotilac, en donde fue asesinado Cuauhtémoc, hasta Izcatiopan, en donde es su lugar de nacimiento. Entonces,
así redondeamos la síntesis de este magnicidio, ¿verdad? Y cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes quieran discutir o comentar, pues tenemos ahora la oportunidad. Luz, ¿tú cómo te sientes, Luz? Escuchar y ser parte. Me siento feliz por esta conferencia aquí en la casa del abuelo. Yo pues sé poco de la historia, pero lo único que sí recuerdo es al abuelo sentado aquí en la sala dando sus conferencias y me trae bonitos recuerdos de que ahora pues nosotros estemos aquí todos hablando de la historia del pueblo y ojalá pues la verdad siempre sea la que prevalezca y que los niños principalmente aprendan lo que es realmente la verdad, porque si comparten mala información, entonces con el tiempo pues la historia va a ser otra. Exacto. Eso es mi opinión. Pues muchas gracias, hermanos Cabrera Rodríguez, por la apertura de su casa, muy agradable. De verdad, muchas gracias por la confianza de abrirnos su casa. Que no sea la única. Empezó todo porque quería venir a conocer el gusto del doctor Salvador Rodríguez. Me acerqué con Luz, le dije que quería venir a conocerlo. Ya estuvimos ahí enfrente. De verdad, muchísimas gracias, profesor Rafael, Luz, muchas gracias, maestra Roselia. El hecho de que José Antonio se haya decidido hablar, para mí representa, es muy valioso. Y que lo haya hecho con nosotros, que tuvimos la oportunidad de escucharlo y quienes estuvimos presentes, somos afortunados. Claro. Y gracias por compartir, gracias por darnos